Si te gusta la orquesta de Osvaldo Pugliese y ya la venís escuchando hace años, o mismo si la estás descubriendo poco a poco, pero te vas acercando con ganas a su música, a su catálogo, probablemente ya te diste cuenta que en su gran despliegue rítmico no todo es yumba y cinco pa' tierra. Así como hace poco nos dedicamos a analizar los bordoneos de la orquesta de Osvaldo Pugliese, hoy quiero que hablemos de otro modelo de marcación que está muy presente en su estilo. Vamos a hablar del 3-3-2 y vamos a hablar de la formulita en el marco de la cual Pugliese utiliza este 3-3-2 para armar casi automáticamente un enorme sonido y una gran fibra tanguera llena de sabor y de esa mugre sagrada que tanto nos emociona a los tangueros y tangueras. Allí nos metemos, el 3-3-2 y su formulita pugliesiana. Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy festejando porque ya somos 10.000, ya hay 10.000 suscriptores y eso me emociona, me pone muy contento. Veo que crece nuestra familia, nuestra comunidad aquí de los estilos fundamentales del tango. Así que bueno, muchísimas gracias por estar, por sumarse. Y si todavía no lo hicieron, este es el momento. Se suscriben, activan la campanita, ponen like. Todo eso que ustedes ven que pedimos los que hacemos videos de YouTube, bueno, es importante para darle visibilidad al canal y llegar así a más gente y poder seguir haciendo contenidos de calidad. Hecho el agradecimiento, quiero recordarles que está disponible la guía que preparé especialmente para ustedes sobre el estilo de Osvaldo Pugliese. Se meten aquí abajo en el link y ahí nada, es muy fácil, se lo bajan, lo disfrutan, después me cuentan a ver qué les pareció, a ver si les quedaron dudas y estoy seguro que, bueno, que les va a ayudar a acercarse a este estilo tan complejo como maravilloso. Hecha toda esta presentación, que es importante porque así nos vinculamos y así podemos también cambiar mensajes y también, bueno, compartir material como la guía, vamos a meternos con un elemento que para mí es importante en este estilo y que es el famoso 3-3-2, ¿sí? Para los inadvertidos e inadvertidas les recuerdo. El 3-3-2 toma su nombre de la división rítmica, ¿sí?, con que se toca dentro del tango, en muchos estilos, no en todos, y que tiene que ver con la forma de agrupar las corcheas en un compás. Esto lo hemos explicado muchas veces, pero como recordatorio, bueno, vale la pena. Recordemos que la métrica del tango está en 4/4, 4 pulsos, 4 tiempos por compás. Entonces, si hay 4 tiempos, 1, 2, 3, 4, pim, pam, pam, pam. Cada uno de estos tiempos se puede dividir en valores más breves. Por ejemplo, en corcheas. Taca, 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 taca. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Esas 8 corcheas, ¿sí?, cada una dura lo mismo, ¿sí?, dura medio tiempo. Taca, taca. 1, 2, 1, 2. Cada una de esas corcheas, decía, dura lo mismo. Se pueden tocar todas separaditas, como estaba cantándolas recién, o se pueden agrupar, ¿sí? Por ejemplo, en un grupo de 3, otro grupo de 3 y un grupo de 2. 3 más 2 nos da las 8 corcheas del compás tanguero, el compás de 4 tiempos. Entonces, ¿cómo se toca eso? Bueno, se puede tocar de distintas maneras, pero básicamente decimos que hay un 3-3-2 cuando se toca la primera nota de cada uno de esos grupos, ¿sí? ¿Cómo suena esto? Pam, 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 pam. Pero ahí lo que está pasando es que cada uno de estos golpes es, ¿sí?, la cabeza de un grupo de 3 corcheas. Taca, ta, taca, ta, taca. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, pam, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2. Bueno, como recordatorio vale, pero seguramente ya lo han visto en alguno de los otros videos o incluso muchos de ustedes en mi curso Introducción a la Orquesta Típica, donde eso está totalmente explicado y lo tocamos en el estudio con los músicos. Pero bueno, valía el recordatorio porque en el marco de la orquesta de Pugliese el 3-3-2 aparece. Aparece como de distintas maneras, pero sobre todo aparece en el contexto de una formulita que me parece buenísima. Me parece buenísima. Me parece que es además la forma de armar de la nada
un momento especial, muy tanguero, lleno de mugre, y que, si hay que ser rigurosos, no es algo que utiliza única y exclusivamente la orquesta de Pugliese, ¿no? Pero bueno, para meternos en tema, rapidito, les muestro, bueno, algunos ejemplos donde aparece el 3-3-2 de una manera, digamos, un poquito más clarita, fuera de la fórmula, y, y donde, por ejemplo, el contrabajo, en este comienzo del tango en la guitarrita, toca varios compases justamente con esta división rítmica, con este modelo de marcación que llamamos 3-3-2. Presten atención, el contrabajo toca pum, 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 3-3-2, 3-3, 3-3-2 en todo ese comienzo de la guitarrita. Y después se va para otro lado. Pero lo escuchamos de nuevo y está bien clarita. Obviamente hay que meterse en el sonido de la grabación e ir por el contrabajo, ¿sí? Que está bien escuchable porque no está en un registro muy grave. Pero tienen que prestar atención porque si se van con el piano o con los efectos que tiene la melodía principal, el piano, ¿no? O si se van con los violines que van haciendo ese contracanto rítmico, se pierde un poco la atención. Pero yo se los marco de nuevo, así lo pueden reconocer. Otro ejemplo, a ver, el tango nonino. ¿Se dan cuenta? Siempre se toca la primera nota de cada grupo. 3-3-2. Una vez más este ejemplo. Otro ejemplo. Bueno. El amanecer, ya el repertorio de Philips de los años 60. Otra vez. Bien. Esto que hemos explicado muchas veces relaciona, digamos, el sonido con, una vez más, ciertos elementos de la música criolla, como por ejemplo ese bordoneo típico de la milonga campera, que muchas veces está en 3-3-2. Bueno, aparece en Pugliese de distintas maneras, pero hay una que es la que especialmente quiero compartir con ustedes hoy, que es esta formulita que tiene 3 capas, ¿sí? 3 capas y que funciona siempre. Esto también, digo, ¿no? Dicho sea de paso, para los colegas músicos que tienen grupos y de repente hay pasajes que no se encuentra bien cómo resolver, es un dispositivo muy interesante, ¿no? Porque en estas 3 capas siempre vamos a encontrar abajo a la base rítmica, contrabajo, puede ser solito el contrabajo, puede ser el piano también, tocando en 3-3-2. Justamente, eso que estamos hablando, ¿no? Pum, 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 pum. A veces el contrabajo incluso hasta dándole a la caja. Pa, 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 pa. Primera capa, base rítmica en 3-3-2. Segunda capa, los bandoneones tocando en soli con una aproximación rítmica, es decir, un soli rítmico. Sí, aproximación rítmica y no cantable, lírica o expresiva. Segunda capa, bandoneones haciendo un soli rítmico. Y tercera capa, al menos 1 o 2 violines en general haciendo efectos de percusión, que suelen ser la chicharra y el tambor. Puede haber algunos otros efectos más, pero en general va a ser uno haciendo chicharra y uno haciendo tambor, a veces subrayando el 3-3-2 de la base rítmica y a veces haciendo algo complementario. Pero en todo caso, esta idea o esta pequeña estructura, a la que yo llamo formulita, se repite mucho en Pugliese. Y como decíamos, aparece también a veces en otras orquestas. Empecemos a escuchar. Entonces, por ejemplo, primera grabación acá, y les voy a mostrar grabaciones de distintas épocas, una vez más para mostrarles que no es una selección caprichosa que yo hago, sino que son elementos que aparecen consistentemente en el estilo a través del tiempo.
en los 40, en los 50, en los 60, en los 70, en el caso de Pugliese. Y entonces, bueno, esos elementos que se repiten consistentemente justo tienen que ver con eso, ¿no? Con cómo se define, cómo se arma un estilo. Bien, entonces, formulita. 3-3-2 abajo, bandoneones zapando, tocando melodía rítmica en soli y arriba la percusión de violines. Escuchemos. ¿Sí? Bueno, en este caso, primer ejemplo, escuchamos los violines hacen la percusión reforzando el 3-3-2 de la base rítmica, ¿sí? Y los bandoneones, aunque están cantando con, bueno, cierto nivel de fiereza que tiene que ver con esto que estamos charlando. Una vez más. Otro ejemplo. ¿Reconocen el patrón que se repite? Es lo mismo, ¿eh? Lo mismo que el ejemplo anterior. Vamos de nuevo. Si no lo conocen, un tangazo, Don Aniceto, dedicado por Pugliese a Don Aniceto Rossi, contrabajista fundador de la orquesta, ¿no? Que toca acá además. Una vez más, 3 capas, formulita. Otro ejemplo, la misma idea. ¡Qué bomba este arreglo de la Rayuela! Tango de Julio De Caro, muy clásico por supuesto, en un arreglo de nuestro querido maestro y mentor Emilio Balcarce. Si no me equivoco, el primer arreglo que escribió para Pugliese. Una vez más, les marco el 3-3-2 por si se lo están perdiendo. Se dan cuenta, como ese 3-3-2 es la base sobre la cual se construye esta formulita de 3 capas, que es verdaderamente gloriosa y no falla nunca. Último ejemplo, Charamusca, ya de los 60. Nuevamente. Se dan cuenta, escuchamos ejemplos de los 40, de los 50, de los 60 y va a seguir sucediendo también en los 70. No es la única forma o las únicas formas en las que Pugliese utiliza el 3-3-2. Hay otras variantes que bien explico en mi curso sobre el estilo Osvaldo Pugliese, que dicho sea de paso, sale prontito, no sé si en una semana, en 2 semanas, muy prontito por fin sale el curso de Pugliese, les voy a avisar por supuesto. Pero en todo caso, aquí pudimos discutir y analizar algo que es muy importante y que para mí, como varias otras cosas, por supuesto, define el estilo de Pugliese. El 3-3-2 como parte de una formulita de 3 capas. 3-3-2 abajo, bandoneones tocando melodía rítmica en sol y en el medio, y 1 o 2 violines haciendo percusión arriba de todo eso. Espero que les haya gustado este video, les haya gustado la formulita. No se olviden de suscribirse al canal y no se olviden de bajar la guía, que está buenísima. Esta guía sobre el estilo Pugliese que preparé para nuestra comunidad. Se la bajan, aquí está el link abajo del video, es realmente muy fácil. Así que nos vamos a reencontrar muy prontito y háganme saber qué otros detalles de Pugliese les interesa que aborde y también otras temáticas para ir pensando en futuros videos. Les mando un fuerte abrazo a todos, un fuerte abrazo a todas. Muchas gracias por ser parte de los estilos fundamentales del tango. Nos vemos muy pronto.